Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3921 a 3930. Es casi la hora. Corramos a la frontera también. Hiduto terminó de hablar y los cuatro desaparecieron juntos. Lo que no sabía era que justo cuando los tres estaban hablando sobre el pasillo, una figura más pequeña y delgada sostenía una palangana, escuchando en silencio todo lo que decían. Matthew. Lingwu odio. Gente mala. Después de que la niña Lingwu Hat cantara en silencio una vez, su expresión había cambiado a la mirada aburrida que tenía antes. Paso a paso, movió su cuerpo y llegó al humilde almacén de comestibles. Esta era la habitación en la que había estado viviendo desde que lo entendió. El techo estaba plagado de agujeros por todas partes y las ventanas también estaban hechas jirones. Pero a Lin Buyuan no le importaba en absoluto. Después de dejar el lavabo, sacaron la técnica de la garra fantasma del inframundo en sus brazos. Y en ese momento nadie lo sabía todavía. La familia Lawrence estaba a punto de ser aniquilada por completo a causa de esta insignificante niña. La conversación se dividió en dos partes. Cuando Matthew llegó nuevamente en la frontera de los tres distritos, el campo de batalla todavía estaba increíblemente tenso. Especialmente mientras vas allí. Las tropas bajo el mando de Lawrence ya habían avanzado unos kilómetros. ¿Cuál es la situación?, preguntó Matthew directamente después de entrar al centro de mando. Wang Changxin vio que Matthew había regresado tan rápido. En su corazón, ya había adivinado el plan de caza de talentos. Había fracasado. Pero para sus señores del poder, en cambio, fueron buenas noticias. Varias personas llevaban mucho tiempo frotándose las manos por esta batalla. Solo que Matthew había ordenado claramente que se adoptara el principio de evitar la guerra. Hemos enviado a alguien a negociar con el lado de Lawrence, con la esperanza de retrasar las cosas por algún tiempo. Matthew continuó. ¿Cuándo se enfrentarán los dos bandos? Sí se espera. El mapa de la batalla de Wang Changxin estaba colocado sobre la mesa. Tanto el enemigo como nosotros. Aportación total: 6 millones de hombres o menos. Ellos, la familia Lawrence, nos superan en número por más de 200.000. Una cantidad tan grande. En poco tiempo. Suministros logísticos. Simplemente. Entonces, lo más rápido que podemos prepararnos es alrededor de medio mes. Solo en la Isla de la Muerte había muy poco equipo de combate moderno para prepararse para una megaguerra. Había muchas cosas que debían prepararse. Esto también les dio tiempo suficiente para que los tres distritos reaccionaran. Medio mes fue suficiente para cambiar muchas cosas. La rosa negra en el costado también agregó de manera oportuna. Los representantes de los administradores de los otros 10 distritos ya completaron sus reuniones. Solo tomará una semana una vez que se haya determinado el curso de acción. Y será el momento de imponer un asedio a su familia Lawrence. Esta es una regla férrea de la Isla de los Muertos. Está estrictamente prohibido atacarse entre sí de un distrito a otro. Fue precisamente gracias a esta ley de hierro que la Isla de la Muerte era tan pacífica hoy. Ahora, la familia Lawrence se había atrevido a romper la regla abiertamente. Los 10 distritos restantes, naturalmente, no se quedarían de brazos cruzados. Después de que Black Rose terminó de hablar, Matthew todavía tenía un vago sentimiento de inquietud en su corazón. Siempre sintió que la acción conjunta de los otros 10 distritos no sería tan sencilla. ¿No creen ustedes que este asunto ha llegado demasiado de repente?, Matthew preguntó retóricamente con el ceño fruncido. Esta familia Lawrence, aunque tiene una profunda enemistad con nosotros, pero es imposible perder a una familia entera.
y prepararse para un ataque con tanta prisa. Siempre tuvo el presentimiento de que todo esto era una conspiración. Era solo que no había podido captar ni una pista. El grupo de señores del poder, que se habían estado concentrando en la batalla antes, no se habían dado cuenta de esto. Pero pensando en el poder de la familia Lawrence, Wang Changxin instantáneamente se echó a reír. Señor Larson, esto es algo de lo que no tienes que preocuparte. Nuestros 3 distritos combinados no son deficientes para Lawrence. Y los otros 10 distritos, una vez que llegan. El clan Lawrence es una tortuga en un frasco. Una tortuga en un frasco. Fue como un rayo caído del cielo. La expresión de Matthew tembló. De repente se dio cuenta de todo. Justo cuando varios señores del poder todavía estaban inmersos en la fantasía de, bueno, derrocar a la familia Lawrence. Matthew se puso de pie. ¿Dónde está el lugar de encuentro de sus 10 distritos? Black Rose también se sorprendió por este arrepentido interrogatorio de Matthew. Esta fue la primera vez que vio a Matthew tan nervioso desde que lo reconoció. Estaba a punto de abrir la boca para decidir el lugar de la reunión. Matthew no podía esperar más y extender la mano y envolvía su brazo alrededor de su delgada cintura. Todos ustedes, estabilicen este lado de la batalla. Recuerda, defensor solo. No atacar. Espera a que regrese. Después de abandonar rápidamente la orden, con una fuerte patada, envolviendo sus brazos alrededor de Black Rose y disparamente directamente al aire. Muestras el camino. Black Rose estaba a punto de reaccionar cuando se dio cuenta de que se había agregado un escudo protector transparente alrededor de su cuerpo. En el segundo siguiente, el entorno se desdibujó instantáneamente y se alejó detrás de ella a gran velocidad. El único sonido alrededor de sus oídos fue el sonido del aire estallando. Este fue el boom sónico producido por la velocidad extrema. ¿Qué distrito? Justo cuando todavía estaba aturdida, la pregunta de Matthew de repente llegó a sus oídos. Black Rose no se atrevió a retrasarse y se desdibujó directamente. Distrito 5. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, percibió ferozmente que la velocidad de Matthew había aumentado una vez más en una muesca. Dentro de la línea de visión, era borroso. Era imposible ver ningún entorno en absoluto. Con Black Rose señalando el camino, Matthew voló a toda velocidad. Los dos llegaron a su destino lo más rápido que pudieron. Incluso Matthew estaba cansado y jadeando bajo toda la fuerza del viaje. Pero el tiempo se estaba acabando. Así que no podía importarle menos. Anteriormente, ¿cuáles de las palabras de Wang Changxin le habían grabado a Matthew? El clan Lawrence se atrevió a ignorar el objetivo conjunto de los otros 10 distritos. La única posibilidad era que tuvieran el respaldo de estos 7 pecados capitales. Siempre y cuando Hiduto enviara una potencia maestra del clan para actuar. La reunión en estos 10 distritos fue la verdadera trampa. En el distrito 5, el Raying Wind Hotel se queda atrás. Señor Larson, la noticia que recibimos es que los representantes de sus 10 administradores de distrito se reunirán en el último piso de este hotel. Después de que Matthew recibió su respuesta, no dijo ninguna tontería. Con ambos pies disparando, condujo a Black Rose directamente hacia el cielo. Llegando a la mitad del edificio, solo Matthew vio su espada penetrar la pared y saltó con su fuerza. En menos de 3 segundos, los dos ya habían llegado al último piso del hotel de 100 pisos. Los dedos de los pies de Matthew apenas tocaron el suelo, cuando olió un fuerte olor a sangre. No es bueno. Con ansiedad en su corazón, levantó la mano y agitó a Taya. El piso de concreto y acero bajo sus pies se hizo añicos instantáneamente. A través del agujero derrumbado, los dos llegaron fácilmente al lugar de la reunión en los 10 distritos. Solo para ser recibido por un mar de sangre. Miles de cadáveres estaban esparcidos ante sus ojos. El aire se llenó del olor acre de la sangre.
La sangre que seguía fluyendo debajo de sus pies incluso había tocado la parte posterior de los pies de Matthew. Un impacto visual tan horrible asustó directamente a Black Rose y la hizo gritar en estado de shock. Lynn. Señor Larson. Vamos a salir de aquí. Aunque estaba un poco asustada. Todavía tenía cerebro. Había tanta gente muerta frente a ellos. Y los dos aparecieron aquí. Si se descubriera esto. Incluso si tuvieran 10 bocas. No podrían decirlo claramente. Y, sin embargo, lo que había que temer. Había que temerlo. Tan pronto como terminó de hablar, se abrió la puerta de la reunión. El líder, que pensaba que era un hombre con el rostro lleno de cicatrices, instantáneamente cambió su expresión cuando vio tal escena. El suelo estaba lleno de cadáveres. Como un infierno en la tierra. En tales circunstancias, Matthew y Black Rose se vuelven particularmente notorios. ¿Quiénes son ustedes? Tan pronto como cayeron las palabras del hombre marcado, varios bozales de ladrón negros y misteriosos se apuntaron instantáneamente a los dos. Los pelos fríos explotaron por todo el cuerpo de Black Rose. Y ella se escondió detrás de Matthew con miedo. Señor Larson. ¿Qué debemos hacer? En este momento. Ella ya estaba nerviosa hasta el extremo. No solo por esas bocas de ladrones, sino principalmente por este malentendido frente a ella. Zona 5. Fuera del Hotel Gal. Por ahora estaba completamente aislado. Las tropas de combate de 3 capas adentro y 3 capas afuera rodearon el lugar con fuerza. El señor del poder del distrito, Xiaol Yang, incluso se había apresurado a la escena tan pronto como recibió la noticia. Rodando con él, los 10 representantes de la fortaleza del distrito habían muerto dentro del área que él manejaba. Si este asunto no se manejara adecuadamente, también estaría en un gran problema. Sobre el piso superior, en la entrada principal, Sang-Hu también estaba un poco perdido en este punto. Había recibido información secreta de que alguien iba a lanzar un ataque terrorista en el sitio de la reunión, basado en el principio de matar a la persona equivocada en lugar de dejarla ir. Después de recibir la noticia, Sang-Hu inmediatamente corrió al sitio de la reunión. Solo tan pronto como se abrió la puerta, fue recibido por la escena de una prisión ardiente. Y ante su interrogatorio, la otra parte ni siquiera se molestó. Estaba buscando algo en la habitación solo. Matthew sintió que innumerables personas se habían reunido afuera y levantó la vista. Sin esperar a que la otra parte hablara, gritó enojado. ¿Para qué sigues parado allí? Date prisa y salva a la gente. Al escuchar estas palabras, Sang-Hu también se congeló por un momento. Un asesino. ¿Cómo se atreve a reprenderse por salvar a la gente? ¿Qué clase de mundo era este? Matthew se puso furioso al instante cuando vio que la otra parte todavía estaba aturdida. No tienes cerebro. Si la fuerza de los 10 distritos estuviera representada, todos morirían aquí. Ustedes 5 distritos estarán en un gran problema. Este comentario despertó instantáneamente a Sang-Hu, quien estaba en retrospectiva. Estas fueron todas las grandes figuras de los distritos. Incluso si solo pudieran salvar uno, sería una gran hazaña. Pensando en esto, Sang-Hu ya no dudó e inmediatamente ordenó hacerlo. Toma este par. Los otros se apresuran a salvarlos. Matthew también sabía que la otra parte había decidido que él era el asesino. La situación era tan urgente que no tuvo tiempo de explicarlo claramente. No había tiempo más que usar medios extraordinarios. Con esto en mente, Matthew sacó directamente su talla. Sang-Hu solo sintió un destello ante sus ojos. Y cuando reaccionó, ya había una espada en su cuello. Date prisa y ordena a tus hombres que busquen a aquellos que aún no han sido cortados. Matthew levantó su espada contra el cuello de las otras manicuras y amenazó con ojos fríos. Sang-Hu tragó. Su rostro pálido de miedo
Aunque no entendía las intenciones de Matevars. Estaba bajo la amenaza de la muerte. Eligió vivir. Date prisa. ¿Para qué me estás mirando? ¿Por qué no te apuras y vas a buscar y rescatar? En estas palabras, los hombres de San Juan guardaron apresuradamente sus armas y luego comenzaron a examinar todos los cadáveres. En poco tiempo, la multitud hizo un descubrimiento. Report. Esta chica sigue respirando. Al escuchar esto, Matthew convocó a Black Rose y le dijo que tomara como rehén a este líder. Mantente bien. Si te atreves a dar un paso, Ilial te enviará directamente a tu muerte. Con la lección que acababa de aprender, Sanju, naturalmente, no se atrevió a dudar de las palabras de Matevars. Él obedientemente asintió con la cabeza. Después de que Matthew instruyó a Black Rose, hizo un destello y llegó directamente al lado de la persona que acababa de gritar. En medio del charco de sangre, la mujer había corrido a través de la cavidad torácica con un arma afilada. Pero simplemente había evitado los puntos vitales. Sigue yendo y encuentra a los otros sobrevivientes. Después de organizar a los hombres de San Luis, Matthew hizo una pausa en el lado de las mujeres. Después de tratar su herida rápidamente, Matthew había sacado una pomada medicinal para detener la herida de la mujer. Al mismo tiempo, las noticias de los sobrevivientes vinieron de otros lugares. Matthew trató con la mujer e instantáneamente corrió al siguiente lugar. Como un bombero, Matthew voló por la habitación, tratando constantemente las lesiones de los sobrevivientes. La gente de los 7 pecados mortales probablemente también adivinó que llegarían. Así que se fueron a toda prisa y no llegaron a tiempo para arreglar las cosas. Esto también le dio a Matthew la oportunidad de hacerlo. A medida que pasaba el tiempo *Z, se descubrieron más y más sobrevivientes. Después de la reanimación de Matthew, más y más personas fueron enviadas fuera de la habitación. Muchos de los que tenían heridas menos graves incluso se despertaron de inmediato. Sang-Hu miró la escena frente a él y quedó estupefacto. Este asesino en realidad estaba salvando gente. Y esa mano de la medicina fue realmente aterradora. Vio a un hombre de mediana edad, cuyo hígado claramente estaba sangrando. Pero después de la manipulación de este asesino, en realidad lo había resucitado. El tiempo pasó. Xiaoyang, la potencia del Distrito 5, corrió furioso a la mansión Brice. Ese grupo de hombres estúpidos había creído las palabras de un asesino. No solo no lo derribaron en primer lugar, sino que lo ayudaron a rescatar a los heridos juntos. Fue simplemente escandaloso. Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, Xiaoyang rugió. ¿Dónde está Sang-Hu? Date prisa y dile que ve ***** de para obtener su ***S aquí y nos vemos. Sin embargo, cuando vino a ver la escena frente a él, se sorprendió instantáneamente. Sobre el corredor, cientos de personas heridas fueron dispuestas de manera escalonada. Varios de ellos también eran viejos conocidos suyos. Y su propio segundo al mando estaba mintiendo entre ellos. ¿What está pasando aquí? Por un momento, Xiaoyang también estaba confundido por todo el asunto. Este N***Ga en realidad estaba salvando a la gente. Los hombres que estaban rescatando personas ya estaban ocupados sudando profusamente. Después de ver a Xiaoyang, uno de ellos, apresurándose a responder, abrió la boca para explicar. Señor Xiao, las cosas son así. Después de escuchar el cuento de sus hombres, Xiaoyang estaba aún más desconocido. La primera vez que descubrió a este asesino, lo que en realidad quería era no huir inmediatamente. En cambio, tomó como rehén al líder y amenazó a la multitud para que ayudaran a salvarlo. Si no lo hubiera visto con sus ojos verdes, Xiaoyang no habría creído algo tan escandaloso. Lo principal fue que vio a varias personas que obviamente ya estaban fatalmente heridas.
pero aún respiraban con dificultad. Esta fue una clara indicación del alto nivel de habilidad médica de quienes los habían salvado. Date prisa y llévame a echar un vistazo. Con una orden. Los hombres llevaron apresuradamente a Xiao Yang a la escena del asesinato. Dentro de la habitación, el trágico estado seguía siendo el mismo. Había cadáveres por todas partes, lo que hizo que el corazón de Xiao Yang se acelerara. Pero lo que más le importaba era la joven figura en el charco de sangre. En cuanto alguien encontraba un superviviente, esa figura era la primera en llegar. Agujas de plata, pastillas, ungüentos, aguja e hilo. Con la cooperación de varios elementos curativos. En 10 segundos, las heridas de los heridos fueron sofocadas con éxito. Lo que más sorprendió a Xiao Yang fue eso. Vio claramente que uno de los heridos ya había dado su último suspiro. Sin embargo, cuando llegó ese joven, solo vio 9 fríos destellos de luz. Ese cadáver, por una vez, había cobrado vida. Resucitar a los muertos. Tales habilidades médicas eran suficientes para ser descritas como habilidades divinas. Al ver esto, Xiao ya tenía una respuesta en su corazón. Rápidamente ordenó a sus hombres que hicieran arreglos para que más personas vinieran a ayudar. En cuanto a los heridos en el pasillo, también fueron enviados al hospital en la primera oportunidad. El tiempo pasó. No fue hasta última hora de la tarde que Matthew se detuvo. Él mismo no sabía cuántas personas había salvado en este proceso. Después de lidiar con el último superviviente, ya estaba completamente agotado. Simplemente no quedaba energía para lidiar con el saludo de Xiao Yang. Prepara una habitación para nosotros. Después de decir esto, Matthew se apoyó contra la pared y cerró los ojos directamente, cayendo en un sueño profundo. Cuando Sang-Hu vio esto, tuvo la intención de ordenar a sus hombres que aprovecharan esto para derrotar a Matthew. Sin embargo, tan pronto como abrió la boca, Xiao Yang lo detuvo. Basta. El asesino es otra persona, dijo en tono firme. Aunque no sabía por qué el joven frente a él había aparecido en la escena del asesinato. Pero este hombre nunca podría ser el asesino. Sang-Hu tenía una mirada desconcertada en su rostro. Señor Xiao, ¿por qué es esto? Xiao Yang habló con un corazón palpitante. Con esa mano. El arte divino de las agujas voladoras. Por lo menos. Un gran maestro de medio paso como yo definitivamente no podría esquivarlo. Además, este joven, si fuera el asesino, no habría habido tanta sangre en la escena en absoluto. Escuchando esto, Sang-Hu también reaccionó de repente. Durante el rescate en este momento, también había visto a Mate Bars volando la técnica de la aguja. Si uno matara a alguien con esta técnica, de hecho no habría sobrevivientes. También era imposible que hubiera tanta sangre en la escena. Cuando Matthew volvió a abrir los ojos, todavía sentía la cabeza mareada. El uso excesivo del arte de la creación de la aguja divina no fue una carga pequeña para él. Señor Larson, ¿estás despierto?, dijo Black Rose sorprendida. Los dos habían aparecido fantasmales en la escena del asesinato. Además de estar en el chasis de otros poderes. Su corazón colgante nunca había caído. En este momento, al ver a Matthew despierto, Black Rose se sintió bastante aliviada. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevo dormido?, dijo Matthew mientras se frotaba la cabeza inflamada. Desde ayer por la tarde hasta ahora. Eso está bien. Matthew se siente un poco aliviado. Sobre todo temiendo haber dormido demostrado y haber retrasado las cosas. Justo cuando los dos estaban hablando, Xiao Yang abrió la puerta y entrada. La radiante sonrisa en su rostro era extraordinariamente brillante. Benefactor. Finalmente estás desprecio. Benefactor. Matthew estaba un poco confundido. Entre las personas que había salvado,
No parecía haber esta persona frente a él. La rosa negra a un lado vio la confusión de Matthew y se acerca sigilosamente a su oreja, explicando algunas palabras en voz baja. Solo después de que Matthew se enteró de la identidad de Xiao Yang se dio cuenta. Jefe de distrito Xiao. De nada. Salvar a los muertos y ayudar a los heridos es original el deber de los médicos como nosotros. Por cielo. ¿Cómo está el estado de los hermanos? Ayer solo se centró en salvar vidas y atender a los heridos. Había olvidado cuántas personas había salvado. Al mencionar esto, Xiao Yang regresó con una cara agradecida. Divino Dr. Larson. Esta vez es gracias a usted. Más de 500 personas de las distintas delegaciones de la dirección del distrito ya se encuentran fuera de peligro para sus vidas. Con un periodo de recuperación, podrán sanar. Al mencionar esto, su mirada hacia Matthew también se volvió más respetuosa, pudiendo traer de vuelta a más de 500 personas que estaban al borde de la muerte. Fue suficiente ver que este joven frente a él tenía increíbles habilidades médicas. Pensando en esto, añadió Xiao Yang con entusiasmo. Divino Dr. Larson. Estos 500 superiores son casi todos representativos de los administradores de los distintos distritos. Algunos de los que recobraron el sentido se enteraron de que fuiste tú quien los salvó. Déjenme transmitirles su gratitud. Cuando hayan sanado, te lo agradarán en persona. En este momento, cuanto más hablabas Xiao Yang, más emocional se volvía. Esto era si estas personas todavía estuvieran vivas, incluidos si los otros distritos hicieran una escena. Todavía tendrían una explicación para sí mismos. Matthew también se sorprendió a sí mismo cuando escuchó ese resultado. Para lanzar continuamente la aguja divina del arte de la creación sobre más de 500 personas. No es de extrañar que se siente algo. No hay necesidad de agradecer ni nada. Simplemente me puse al día en mi momento. Para los supervisores, no fue una elección deliberada de su parte. Como representantes de los administradores de los distritos, eran intrínsecamente más fuertes que la gente normal y su fuerza vital era, naturalmente, mucho mayor que la de la gente común. En pocas palabras, tuvieron una vida dura. Después de intercambiar algunas bromas, Matthew pasó el tema al asesino. A través del relato de Xiao Yang, Matthew tuvo una idea clara de lo que había sucedido. Resultado que poco después había llegado a cabo con éxito la reunión. Un grupo de personas vestidas de negro apareció de repente en escena. Llevó a cabo una masacre frenética. Este grupo de personas, con cortes cortos en una mano y dagas en la otra, eran extremadamente feroces y tenían métodos extraños. Incluso los varios patriarcas de medio paso que están presentes en ese momento no pudieron hacerles nada. Después de una ronda de intercambio, ya estaban gravemente heridos. Ante la amenaza de este asunto, el rostro original alegre de Xiao Yang también se volvió grave. Un grupo de maestros de secta de medio paso aparece en la isla de la muerte. Cualquiera tendría que estar en guardia. Matthew supo desde el principio que esto debía ser obra de Hidutuo. También estaba claro que estas personas de los 7 pecados capitales habían venido a la isla de la muerte para vengarse de sí mismos. En segundo lugar, habían visto a conocer la calavera de cristal. Pero este Hidutuo no siguió las reglas en absoluto. En lugar de hacer un movimiento contra sí mismo, estaba haciendo un trabajo sucio a sus espaldas para disgustar a la gente. Con su intuición, Matthew podía adivinar aproximadamente. Este Hiduto debería querer burlarse de sí mismo. Solo cuando se hubiera divertido lo suficiente elegiría hacer un movimiento. Pensando en esto, Matthew abrió la boca y dijo: Jefe de distritos Xiao, no tiene que preocuparse por el asunto del asesino. Te ayudaré a arreglar las cosas. El rostro de Xiao Yang mostró una expresión diferente cuando escuchó esto. No tenía dudas sobre la fuerza de Matthew. Un vistazo a una mancha reveló al leopardo completo.
Esa mano de agujas voladoras. Incluido si no era un maestro de secta. Todavía era una existencia a la que admirar. Pero el otro lado era un equipo de asesores con docentes de clan de medio paso. Tratar de descubrir dónde estaba este grupo de personas confiando solo en una persona era como buscar una aguja en un pajar. Pensando en esto, propuso Xiao Yang. Señor Larson, explicaré este asunto a los administradores de los otros distritos. Cuando llegue el momento, desataremos las fuerzas de toda la Isla de la Muerte y las descubriremos. Habiendo vivido este trágico caso, toda la Isla de la Muerte no habría generado la existencia de un grupo así de organizaciones asesinas. Solo esta propuesta fue rechazada rotundamente por Matthew. Me encargaré de este asunto muy bien. Hubo diferencias en el nivel de información. Los señores del poder o directos no sabían que la persona detrás de todo esto no era otra que los 7 pecados capitales. Incluso si este grupo de asesinos fuera destruido, solo sería una medida provisional. Si queremos resolver este problema oculto, tenemos que empezar por la raíz. Con esto en mente. Instrucción Matthew. Pon la noticia. Di que yo, Matthew, le estoy pidiendo a él, Hiduto, que tomo el té. Jefe de distritos Yau. Todavía necesito molestarlo para que me ayude a preparar el lugar. Aunque Xiao Yang no estaba seguro, aceptó de inmediato hacerlo. Noche. El respirador del sol poniente cubrió la tierra con una capa de armadura dorada. Debajo del pie de la montaña, un grupo de personas se acerca desde la distancia. Sin prisa. Maestro de secta Hidiau. Mi ídolo tiene prisa. No puedo creer que haya tomado la iniciativa de pedir verte. Tal vez. Hiduo regresa claramente. De todos modos está inactivo. Primero veamos qué tendrá que decidir en respuesta a este genio de nivel demoníaco de China. Mientras las pocas personas charlaban ociosamente, llegaron a una casa de té a medio camino de la montaña. En el patio, una figura joven que portaba una espada preparaba té sin prisas. Hermano Larson. Es tan elegante. Matthew levantó la vista y extendió la mano en un gesto de invitación. Por favor, siéntate. La segunda vez que se encontraron, todo parecía inusualmente armonioso. Para los de afuera, parecía que las dos partes habían sido amigas durante muchos años. Después de que Hiduto tomó asiento, sonrió tontamente. Hermano Larson. Esta es la primera vez. La expresión de Matthew no cambió cuando escuchó la burla de la otra parte. Después de llenar solo la taza de té sobre la mesa, abrió la boca para responder. Las personas que practican artes marciales están acostumbradas a empuñar espadas. Para este tipo de destreza, estoy un poco perdido. En su vida, esta era la primera vez que invitaba a un invitado a preparar el té. Todas las técnicas también las habían aprendido de otros antes. Por favor. Después de decir eso, solo vio a Matthew levantar la mano y empujarla hacia adelante. De repente se levantó un fuerte viento a su alrededor y las ramas de los árboles se balancearon salvajemente. La taza de té sobre la mesa se convirtió en un disparo y salió volando. Por otro lado, Hiduto todavía llevaba esa sonrisa característica. Ante tal tentación, simplemente levantó el brazo y lo apretó ligeramente. La taza de té se detuvo firmemente entre sus dos dedos. En ese momento, el vendaval que aullaba a su alrededor se calmó instantáneamente. Hiduto levantó su taza de té y tomó un sorbo poco profundo. El té no está mal. Pero a esta ceremonia del té tuya le falta algo de fuego. Parecía estar realmente comentando sobre la ceremonia del té. Pero en realidad estaba insinuando falta de fuerza. Matthew era naturalmente consciente de esto y respondió imperturbable. Todavía soy joven. Tengo mucho tiempo para practicar más. Aquí. Las dos hermanitas también prueban un poco. Tan pronto como las palabras salieron de su boca,
Trajo 2 tazas de té y se las llevó a las 2 hermanas. Las tazas de té aparentemente tranquilas en realidad escondían el chi de espada en aumento en su interior. Las 2 hermanas, Sing Yun, sonrieron dulcemente, con lindos hoyuelos. Miraron a Hiduto. Dado que es la primera vez que el hermano de alguien, Larson, prepárate. Está bien probarlo. Con la autorización de Hiduto, las 2 hermanas hicieron su movimiento. Gracias, hermano ídolo, dijeron los 2 sonriendo y extendiendo las manos. Cuando la taza de té se levantó nuevamente, la espada chi contenida en ella rugió. Los árboles a su alrededor se partieron. La hierba alrededor de la mesa de piedra continuó apareciendo con marcas de espada de 10 metros de largo. Después de dejar las tazas de té, las 2 chicas se rompieron la boca y su belleza francesa el ceño. Bah. No sé bien. Es amargo y nada dulce, dijeron las 2 manos mientras escupían la lengua. Se ven muy lindas. Pero Matthew sabía que todo era solo una ilusión. El té que bebieron los 2 estuvo acompañado por su propia espada chi. Un maestro o un ordinario de medio paso se divisiría directamente si lo tocara. Incluso un maestro o un ordinario no se atrevería a beber este té de inmediato. Sin embargo, estas 2 jóvenes resultaron ilesas. Esto demostró lo fuertes que eran. Hiduto sacó 2 dulces y se los entregó a Nebbiele, antes de que las 2 chicas aflojaran las cejas. Hermano Larson, este también se ha bebido. Pongámonos manos a la obra. La fortaleza también se había puesto a prueba y era hora de poner el negocio sobre la mesa. Esto. Matthew y él están defendiendo lo mismo. Después de guardar su taza de té. Hablas con indiferencia. Isla de la Muerte. Este lugar es demasiado pequeño. Fuerte como un poder como el tuyo. No es demasiado grande para reunir una multitud en este lugar. Hiduto negó con la cabeza. ¿Qué quiere decir el hermano Larson? Matthew sabía que se estaba haciendo el tonto, por lo que simplemente dejó de andarse con rodeos. Espero que no se entrometan en... Bueno. Nada en la Isla de la Muerte. ¿Qué pasa con los beneficios? Preguntó Hiduto retóricamente. Luego entrecerró lentamente los ojos. No creerás que quieres darnos órdenes con solo una palabra tuya, ¿verdad? ¿O es la gran autoridad oficial que quiere Lord Chenú? Después de decir eso, se rió abiertamente. La intención burlona era obvia. Matthew lo ignoró y solo habló con indiferencia. Entonces, ¿qué pasaría si revelara abiertamente la calavera de cristal? Comparado con eso, no hay ningún patriarca bajo este cielo que no se atreva a interesarse, digamos, por los secretos de los santos quebrantados. Ante estas palabras, la sonrisa en el rostro de Hiduto se congeló instantáneamente. Este niño realmente también conocía esta información. Ya conociste al rey lobo marino. Mientras las palabras caían, la atmósfera de la escena también se volvió sombría. En el aire, una intención asesina. Sí la había. Llenó gradualmente el aire. Era la primera vez que Matthew veía a Hiduto perder la compostura. Y sabiendo que la otra parte había perdido la compostura, Matthew retomó la iniciativa. Es cierto que nos hemos conocido y hemos tenido una buena conversación. Este rey lobo marino incluso tenía la intención de darme el derecho a sostener la calavera de cristal. Por supuesto. Todo esto fue solo una tonelada de Matthew. El propósito era interferir con el juicio de la otra parte. El rostro de Hiduto estaba sombrío y sus ojos feroces. Las 2 hermanas a su lado también dejaron de beber al mismo tiempo. El cadáver del tirano detrás de él, tan gordo como una montaña, también esperaba con ojos del tamaño de un bulbo, mirando mortalmente a Matthew, a la espera de que Hiduto dijera algo. Varias personas podrían atacar en un instante. Todo estaba en silencio en ese momento. La creciente intención asesina rodeó a Matthew.
En cuentos circunstancias. Matthew todavía levantó tranquilamente su taza de té y comenzó a probar su propia obra. Su comentario era tranquilo y sin prisas. Mucho tiempo después. Hiduto sonrió levemente. Sí. Evidentemente entre matar o no volver a matar. Eligió lo último. Siempre y cuando mantengas la boca cerrada. Nosotros. Los 7 pecados capitales. No haremos ningún movimiento contra la gente de la isla de la muerte. Excepto por el rey lobo marino. Por supuesto. Este hombre fue un traidor a los 7 pecados capitales. Además de robar el mayor tesoro de la organización. El rey lobo marino debe morir. Y Hiduto también jugó un juego de palabras. Como si Matthew no perteneciera a la isla de la muerte. Por tanto, también podría quedar excluido de la promesa. Después de que Hiduto aceptó la solicitud de Matthew, también dio sus condiciones. Los 10 distritos tienen prohibido interferir en todos los asuntos de la familia Lawrence. De lo contrario, nosotros, los 7 pecados capitales, también nos uniremos. Naturalmente. Él no era alguien que estuviera dispuesto a asumir una pérdida por nada. Está bien si quieres que me mantenga al margen. Pero tus hombres del Distrito 3. Solo espera hasta que estén limpios. Matthew estuvo de acuerdo directamente sin pensarlo mucho. Siempre y cuando no hubiera 7 pecados capitales por los que estropear las cosas. No habría necesidad de tener miedo de muchas cosas. Las negociaciones habían terminado. Matthew se levantó y extendió la palma de su mano. Feliz cooperación. Al ver que la otra parte no le estaba prestando atención, Matthew no sintió mucha vergüenza. Tarareando una pequeña canción mientras pasaba junto a las 4 personas. Maestro de secta Hidou. Nuestro ídolo es demasiado arrogante. Nosotros, mi hermana y yo, iremos y lo convertiremos en nuestro títere ahora. Yo esperaba preguntar. Había estado babeando por Matthew durante mucho tiempo. Solo esta propuesta fue rechazada por Hiduto. Déjalo vivir un poco más. Originalmente había planeado burlarse de Matthew hasta matarlo como un gato atrapando un ratón. Inesperadamente, Matthew sabía demasiado. En cambio hubo algunas dudas de su parte. Esperemos un poco más. Si matamos a Matthew ahora, la parte china también enviará expertos para investigar en la primera oportunidad. Para cosas, más ojos se centrarían en el asunto. También era probable que el asunto de la calavera de cristal saliera a la luz juntos. Este también era algo en lo que él, Hiduto, era más que escrupuloso. Primero deja que este niño rebote durante unos días. Cuando tenemos esa calavera de cristal, tal vez podemos invitarlo a sentarse con nosotros en los 7 pecados capitales. Pensando en la organización. Esas torturas que hacen la vida de la gente peor que la muerte. Una sonrisa cruel apareció de repente en la comisura de la boca de Hiduto. Divide los 2 extremos. Después de resolver el problema oculto que eran los 7 pecados capitales, Matthew una vez más encontrado a Black Rose. El asunto está resuelto. A partir de ahora, ya no tendrás que preocuparte por tu comodidad. Al escuchar esta noticia, Xiao Yang, que estaba presente, instantáneamente tuvo una cara feliz. No dudaba de las palabras de Matthew. Como administrador de los 3 distritos, no había necesidad de mentir sobre esto y así manchar su reputación. Muchas gracias al divino Dr. Larson. Enviaré a alguien para informar a los administradores de los otros distritos y juntos enviaremos tropas para exterminarlos. Lawrence. Justo cuando se estaba preparando con entusiasmo para salir, Matthew de repente lo llamó. Esperar. Deberían dejar de entrometerse en los asuntos de la familia Lawrence. Xiao Yang se quedó paralizado por la confusión y preguntó. ¿Por qué? Ahora mismo el asunto de los asesinos estaba resuelto. Los administradores de los 10 distritos solo necesitaban un objeto para desahogar su ira.
Matthew suspiró levemente. Este es el quid pro quo entre ellos y yo. Por un lado, había concertado una cita en una casa de Terremota para probar la fuerza de este Hidutuo. Si la otra parte no fuera fuerte, podría usar Taya, a riesgo de sufrir lesiones graves. Tendría que matar a estas personas. Sin embargo, no debía ser. Hidutuo no solo era increíblemente fuerte. Incluso esas dos niñas de aspecto inofensivo no eran tan fuertes como Matthew. Fue precisamente por esto que Matthew aceptó las condiciones de la otra parte. Xiaoyang dudó por un momento antes de hacer una pregunta de seguimiento. Señor Larson, ¿no tienes una manera de lidiar con ellos también? El rostro de Black Rose cambió y ella dio un paso adelante para regañar. La fuerza desenfrenada del soberano Larson es algo que puedes cuestionar. Patriarca. Cuando Xiaoyang escuchó este servicio, era obvio que él también se sorprendió. Sabía que Matthew era extremadamente fuerte e incluso supuso que Matthew ya había alcanzado ese nivel. Sin embargo, ahora mismo, después de que la boca de Black Rose hubiera hablado, Xiaoyang todavía estaba atónito. La edad de Matthew era como máximo de 20 años. A esa edad, ya era un gran maestro. ¿Qué talento tan asombroso debió tener? Xiaoyang pensó que tenía casi 50 años y solo había logrado llegar al medio paso de Soongxi. En ese instante, de repente tuvo la sensación de que había envejecido. Distrito 5. Matthew. Para corroborar las palabras de Black Rose y hacer morir a Xiaoyang, lanzó directamente su propia aura de patriarca. Dentro de la habitación, el aire se congeló. Xiaoyang solo sintió una enorme montaña repentinamente presionada sobre sus hombros. Su cuerpo estaba tan rígido que ni siquiera podía pensar en mover medio músculo. Y cuando Matthew liberó su propia aura asesina, Xiaoyang solo sintió dificultad para respirar. Era como si hubiera una mano invisible sosteniendo su corazón con fuerza. En tal estado, se había convertido en una vaca y un caballo para ser sacrificados. Para cuando Matthew retiró su aura y poder asesino, Xiaoyang se arrodilló directamente en el suelo, respirando con dificultad. La camisa blanca como la nieve ya estaba completamente empapada de su propio sudor. Ese sentimiento era como si hubiera atravesado la puerta de un fantasma, sin esperar a que recuperara sus fuerzas. Las palabras de Matthew resonaron en sus oídos. Ver. Este es el sentimiento opresivo de un patriarca. Puedo decirles inequívocamente que el hombre detrás de la cortina. Y tampoco faltan los maestros del clan. Si estás decidido a salir con la tuya, ellos tampoco mostrarán misericordia. En cuanto al número exacto de patriarcas, ya hubo noticias de los 7 pecados capitales. Matthew decidió ocultarlo. El impacto de esta noticia fue demostrado grande. Temía que estos administradores de la Isla de la Muerte no pudieran resistirlo por un momento y sus mentes explotaran directamente. Xiaoyang miró fijamente y, tras sus ojos, solo había un miedo infinito. Era demasiado fuerte. Esto todavía era solo el aura y el aura asesina del patriarca. Si comenzaran a pelear, incluso si todos sus expertos en la Isla de la Muerte estuvieran juntos, solo estarían afilando sus espadas para la otra parte. Solo después de mucho tiempo Xiaoyang apenas se calmó. Soberano Larson. Lo entiendo. Aunque su corazón se mostraba reacio, finalmente decidió dar marcha atrás. Qué bueno que lo entiendas. Matthew asintió e instruyó. Este mensaje, deberías enviarlo a los otros señores del poder lo antes posible. Si todavía hay alguien que no está convencido, que venga a verme al tercer distrito. No mueras en vano. Todas las fuerzas de la Isla de la Muerte podrían ser sus propios secuaces en el futuro. Matthew temía que fueran tan tontos como para enviarlos a la muerte, dándole a Hidutuo la oportunidad de atacar. Después de que Xiaoyang aceptó hacerlo,
Sugirió que Matthew permaneciera en el Distrito 5 por unos días más. Soberano Larson. Podría ser una buena idea esperar hasta que los representantes de los administradores de los distritos hayan despertado. Podría funcionar bien si te presentas en persona y hablas con ellos. Los ojos de Matthew se iluminaron instantáneamente ante esta sugerencia. Brillante. De esta forma, al dar la cara, no solo podría cosechar una gran ola de favores de los distritos. Lo principal era mostrar fuerza frente a ellos. También podría disuadirlos mejor y eliminar algunas voces que bloquean la futura unificación de la Isla de la Muerte. Hazlo. Temprano la mañana siguiente. Bajo el liderazgo de Xiaoul Yang, el grupo llegó al hospital. Señor Larson. No hay forma de pagar la amabilidad de salvarte la vida. Nosotros, los del Distrito 9, eliminamos esta amabilidad. Benefactor. Cuando esté curado, debo venir a nuestro 7º distrito como invitado. Mi hermano mayor me ha ordenado que lo invite. Señor Matthew. Gracias a ti esta vez. De lo contrario nuestro grupo de personas se habría convertido en almas muertas debajo. El agradecimiento no estuvo teñido de amistad. Si uno pudiera hacerse amigo de un médico tan joven, sería como tener una vida extra. Ante el agradecimiento de la multitud, Matthew también los recibió con una sonrisa. Caballeros. Por cierto, son bienvenidos por lo que hacen. ¿Cómo deberías? ¿Cómo deberías? Después de algunas bromas educadas, Xiaoul Yang vio la oportunidad y les contó sobre el acuerdo. Dentro del pabellón, la multitud había sufrido tal pérdida. Naturalmente, les resultó imposible tragarse su ira. Todos señalaron con el dedo a Lawrence y argumentaron que querían matar a la familia Lawrence. En este momento, era el mejor momento para que Matthew apareciera. Un buen discurso, sumado a ese poco de aura de patriarca. La multitud instantáneamente cayó sobre sí misma y fueron buenos chicos. Saliendo del hospital, Matthew tenía una mirada satisfecha en su rostro. Estos gerentes, representantes están muy bien informados sobre los tiempos. Al escuchar esto a un lado, Black Rose enrolló sus grandes ojos blancos hacia arriba. Podrían ser imprudentes. Para un grupo de pacientes, el aura de un patriarca fue liberada con toda su fuerza. También había un fuerte aura hostil mezclada con ella. Si no fuera por el hecho de que todos tenían cultivación, habrían tenido hipo con esta ola de acción. Hubieran tenido hipo. Pero Matthew obviamente no se había dado cuenta de este punto. Todavía estaba inmerso en la alegría. Rose. Vamos a volver. Casi. El banquete de bodas de Sea Wolf Kingis está a punto de comenzar. Con eso. Una vez más arriba. Black Rose es cintura y con un salto de pies. Los dos dispararon directamente hacia el aire. Una vez más. Matthew lo estaba abrazando mientras se apresuraba. Black Rose ya no tenía la inquietud que tenía antes. Aunque el viento aullaba en sus oídos, todavía podía escuchar claramente los latidos del corazón resonantes de Mate Bars. Pensando en las experiencias de los últimos 2 o 3 días, Black Rose sintió que estaba soñando. Inexplicablemente llegando a la escena de un asesinato y siendo mal entendido como el asesino. Y este hombrecito a su lado no había dicho nada. Solo con esa increíble habilidad médica. Sorprendió a los administradores del Distrito 5 de inmediato. Al mismo tiempo, también se deshizo de la sospecha de ser un asesino. En pocas palabras, los representantes de los administradores de los 10 distritos se agacharon instantáneamente. Por supuesto, esto también se debió a su propio poder. Pero eso no restó valor al hecho de que parecía no haber nada en el mundo que este hombre no pudiera hacer. Lo pensó e inexplicablemente sintió que su corazón latía un poco más rápido. Mirando hacia el lado guapo de su cara, Black Rose sintió instantáneamente que su cara se quemaba. En este momento,
Matthew se dio cuenta de la diferencia y la miró. En el momento en que sus ojos se encontraron, Black Rose solo sintió que esos ojos profundos eran extraordinariamente encantadores. Como si estuvieran escondiendo un mar de estrellas. ¿Qué pasa? Matthew preguntó curiosamente cuando vio su rostro sonrojado. Cuando Black Rose escuchó esto, ella reaccionó instantáneamente. Oh. Después de un grito sorprendido, ella entró en pánico y se bajó. Se está relacionando conmigo. Pensando en el saludo de Matthew, Black Rose solo sintió un estallido de calidez en su corazón. Sin embargo, justo cuando Black Rose se estaba ahogando en dulzura, de repente sintió que le metieron algo en la boca. Bueno. ¿Qué me diste de comer? Medicamento para reducir el daño para un resfriado. Matthew dijo de manera seria. No seas tan fuerte. Lo que dice es un resfriado y fiebre. Rosa Negra. Tú eres el que tiene un resfriado. Toda tu familia tiene un resfriado. Apestoso hombre heterosexual. El fuego corrió hacia su rostro y las mejillas de Black Rose se volvieron aún más rojas. Solo ella se calma rápidamente. No parecía haber ninguna razón para que ella estuviera enojada con Matthew. La otra parte no era solo un Soungchi que mató simultáneamente a dos expertos del mismo reino seguidos. Y ella ni siquiera era un Soungchi de medio paso. Pensando en algo de esto, el corazón originalmente ardiente de Black Rose se enfrió instantáneamente. Solo internacionalmente o no. Inclinación su mejor cosa hacia el pecado de Matthew. Ganando ese momento de paz. El viaje transcurrió sin palabras. Después de regresar corriendo al Distrito 3 nuevo, una voz enorme asustó a Black Rose y la desesperación. Vieja perra. La culpa es tuya. Incluso te atreves a comer el tofu de nuestro patriarca Larson. Disipando su sueño confuso, Rosa Negra abrió los ojos. No esperaba que se hubiera quedado dormida en el camino contra el pecado de Matthew. Al principio todavía era un poco tímido. Fue solo el sonido de regaños enojados de Ma Vandals que escuchó que su temperamento violento también surgió instantáneamente. Que te jodan. Lo viejo. Lo que es mi negocio. Ninguno de tus negocios. Dicho esto, un lado levantó sus espadas, mientras que el otro sostuvo sus armas dobles y se enfrentó directamente. Matthew también estaba acostumbrado a esto. Déjalos hacer una escena. El director Chu, que estaba a punto de seguir adelante para persuadir a la pelea, también se detuvo después de escuchar estas palabras y se volvió para preguntar. Señor Larson. Las cosas siguen yendo bien. No está mal. Después de que Matthew perdió el aliento, llevó al director Chu a su estudio. Un hombre y una mujer se quedaron solos en su lugar para reprenderse mutuamente. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.